Con el reino de Dios pasa lo mismo que cuando alguien encuentra un tesoro escondido y lo vuelve a esconder. Después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. En el sector Río Lajas, de Toa Alta, hay muchas personas que de alguna manera están familiarizadas conmigo por parte de padre. Todo lo que son Rodríguez, Díaz, de esa zona, de alguna manera estamos familiarizados. Incluso en Corozal. Y crecí escuchando historias de parte de la historiadora de la familia, en este caso mi abuela Mela. Mi abuela Mela se sabía todos los cumpleaños de todos los hijos, de todos los nietos, de los vecinos. Ella era una base de datos, lo conocía todo. Y guardaba en la memoria familiar estas historias que yo atesoro y que en cierta manera me pasa ese manto de historias y de seguir recopilando historias. Y la entendí muy pertinente en esta mañana. Ella me cuenta que cuando era niña, su abuela, debo decir mi bisabuela, su mamá, que se llamaba Mañeca, estos hombres de la época, santo Dios. Mañeca, mi bisabuela, tenía algo que se le conoce para la época como entierro. Y no es el tipo de entierro que usted y yo estamos acostumbrados, o que la juventud acostumbraría a pensar que es básicamente todo el acto fúnebre de llevar un ataúd a un lugar y enterrarlo. En aquella época, estamos hablando del principio del siglo pasado, los entierros eran espacios, lugares donde se escondían los tesoros de la familia. Allí se escondía el dinero, se escondían las joyas y se metían en latas de galletas. O se metían en cajones de madera muy bien diseñados o podrían ser improvisados y se enterraban cerca de algún árbol, un punto que marcara ese espacio, o se guardaban debajo de las tablas de la casa. En este caso, la abuela Mañeca tenía las joyas de la familia, muchas joyas de oro, piedras preciosas y hasta dinero, que guardaba en una caja y la escondía debajo de una tabla en aquella casa de madera que estaba en Socos. Mi abuela Mela descubrió el entierro de Mañeca. Y ella prácticamente a diario se acercaba a aquel lugar, levantaba la tabla, sacaba la caja, agarraba las joyas de la familia, estaba con ella, se las ponía, se las quitaba, las ponía dentro de la caja, la escondía, y la abuela Mañeca nunca supo que ella tocaba eso hasta el día que mi abuela, que tenía como mascota un pollito, y jugaba con el pollito y lo llevaba para arriba y para abajo, y ella diseñaba también sus muñecas con la tusa del maíz, y eso eran grandes muñecas para ella, y con eso jugaba. Pero el pollito en particular era su mascota, y lo tenía engreído, lo tenía ñoñado. Un día se le ocurre a mi abuela sacar las joyas de la familia, agarrar el pollito que tenía de mascota y comenzar a decorar aquel pollito con todas las joyas, aquellas que usted sabrá, 18 quilates, 24 quilates, todas aquellas piezas de oro pesadas encima de aquel pollo. Estaba así, que no podía ni caminar, y se lo llevó afuera a jugar. Y ahí estaba el pollo tratando de caminar con las joyas de la familia, y ante los ojos atónicos de mi abuela, un guaraguao llegó, agarró el pollo y se lo llevó con las joyas de la familia. El pollo nunca apareció, mucho menos las joyas. Mi abuela se metió en tremendo problema. Ese pollito decorado con las joyas de la familia desapareció. Y traigo esto como ilustración para explicar que hay tesoros que desaparecen.
de la noche a la mañana. En un abrir y cerrar de ojos, como el guaraguao se llevó el pollito con las joyas de la familia. Pero usando esta historia como puente, también quiero recalcar que hay tesoros, un tesoro del cual vamos a hablar hoy que no se pierde, que siempre está en el mismo lugar y que nos llega por gracia. Esta historia nos lanza un puente porque en la época del texto bíblico que se está escribiendo pasaba lo mismo, hacían entierros. De hecho, habían entierros que hicieron personas que fueron llevadas cautivas al exilio babilónico. Cuando usted está escuchando esta parábola y se habla de un tesoro que se encuentra, es porque alguien encontró ese espacio donde guardó las joyas de la familia en tiempo de guerra, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de cautiverio. Y es natural que eso ocurriese. No habían bancos. Era muy común en la época saber y entender y encontrar tesoros en diferentes lugares. Cuando la gente veía esa amenaza, inmediatamente comenzaban a esconder las cosas y escapaban con la esperanza de algún día regresar y recuperar su tesoro. La gente que se fue de Judá al exilio babilónico experimentó esto, como le habíamos dicho, y aquí vemos a Jesús pensando en esta parábola, dándole la imagen de quien ha hecho una movida astuta porque encontró un tesoro que alguien enterró. Un entierro. Y esta persona que encontró el tesoro hace una movida muy inteligente, lo esconde. Y quizás usted y yo podríamos pensar que ese esconder tiene alguna turbidez moral porque encontró algo que era de alguien más y se lo quedó. No necesariamente implica una mala moralidad en la época, porque puede ser que lo hayan escondido para impedir que se lo robaran o simplemente prevenir que se le anticiparan en la compra del campo. Ciertamente es un poco más que eso. Es una época donde la tierra estaba en dominio por leyes romanas, por leyes que establecían muchas cosas, al igual que las reglas que existían desde el lado judío. En cuanto a hallazgo se refería, miren, dice la ley de la época que quien encontraba algo, fuera frutas, fuera dinero, se quedaba con eso y le pertenecía. Así que no hay ningún problema moral del todo con el texto bíblico. Así que esta persona que se encontró el tesoro tenía derecho, más que cualquier otro, porque lo había encontrado precisamente. Había encontrado algo que le había llamado la atención, que le capturaba. Algo auténtico en medio de un mundo donde reinaba la inquietud, la inseguridad, donde había que sobrevivir. Eso era causa de alegría profunda para esta persona. Y la alegría era tan profunda que el término que utiliza el texto bíblico para decir esa alegría es jará. Suena como una carcajada. Jará. Definiendo no solamente alegría, está definiendo aquí un acontecimiento grande, un agradecimiento profundo por haber recibido algo que no se esperaba, una alegría en un momento especial, en medio de la incertidumbre. En nuestra época actual es necesario ese jará, ese momento especial. Porque nos encontramos en este Puerto Rico sumergido en un mundo de negocio, en medio de la información masiva, en medio de un gobierno que estará tomando sus decisiones, en medio de un sistema educativo y religioso. Nos encontramos todo el tiempo tropezándonos con cosas que tienen apariencia de tesoro y tenemos hambre. Tenemos hambre por eso verdadero, por eso auténtico. ¿Qué será lo verdadero? ¿Qué será un verdadero tesoro para usted y para mí? ¿Qué es? ¿Acaso es seguridad económica?
¿Acaso es tener propiedades? ¿Acaso es poder cambiar mi carro por uno híbrido que me permita amortizar el costo de la gasolina? ¿Acaso es tener un cuerpo elegante, saludable? ¿Acaso es tener éxito en el trabajo, en las empresas que emprendemos? ¿Acaso es éxito en el amor? ¿Qué es auténtico? ¿Acaso es el sentido del logro? ¿Cuál es ese verdadero tesoro? Si enfocamos solamente en estos tesoros, y lo decimos entre comillas, en medio de la crisis que estamos experimentando, verdaderamente nos vamos a sentir vacíos y vacías, sin esperanza, sin fuerza. Hay un tesoro mayor que eso. Permítame bajarme un momento, si tiene la amabilidad, porque quiero contarle de mi vida algo, una historia de testimonio, una historia personal. Me disculpa el camarógrafo, que sé que está allá arriba haciendo los ajustes. Mi familia y yo recibimos un gran tesoro el día que llegamos a los pies de Jesús. Y mucha gente que me conoce piensa que yo crecí en la iglesia, que yo nací en el seno de la iglesia. Muchas personas piensan que incluso yo tengo antecesores. En lugares me preguntan quiénes son tu familia, porque piensan que uno sale de algún lugar donde ya habían gente que servían al Señor antes que uno, y no fue así. En mi caso particular, mi niñez fue muy dura. Pues yo crecí en un hogar donde el alcoholismo era la ley del día, la violencia doméstica, el maltrato físico, pero también el maltrato de dejar que estuvieran a su suerte los niños por la calle, por donde estuvieran. No era que no los cuidaran, pero ciertamente no tuvimos una crianza con todos los detalles que uno querría hoy como padre mirándolo haberlo hecho. Y sucedieron muchas cosas que no debieron haber sucedido. En medio de esa incertidumbre, en medio de ese infierno familiar, mi padre llega un día con la borrachera más grande que usted se puede imaginar, la más grande que haya tenido en su vida. Él entró por aquella puerta con sus ojos rojos. Apenas se podía bajar del carro que lo trajeron. De hecho, la persona que lo trajo en su mismo carro, se llevó el carro, no se sabe, no se supo por varios días dónde fue a parar el carro, pero lo tiraron allí. Él cayó en la cuneta, se levantó, entró con mucho coraje, golpeó, hizo de todo un poco, hasta que finalmente llegó a su cama. Y lo último que yo recuerdo fue haber visto a mi madre, luego de un golpe, salir llorando de aquella habitación. Crecer teniendo unos 12 años mirando estas escenas es muy duro. Cuando mi padre se fue a dormir, sintió que el matre lo apretó y le quitó el aire. Esa es su descripción. Y él sintió una voz que le decía: si sigues como vas a morir y no vas a tener salvación. Mañana por la mañana, levántate y ve a donde tu hermano Francis pasó lo mismo que tú. Él te va a hablar de mí. Se levantó por la mañana todavía destilando alcohol por sus poros. Y prácticamente no podía creer lo que había pasado, pero sintió tan real en medio de aquella embriaguez que decidió montarse al otro carro que teníamos en la casa y llegó hasta donde Francis. Francis es una persona muy especial. Él falleció ya hace algunos 3 años, partió con el Señor. Pero es muy especial para mi vida. Ese hombre era
humilde, dado al Señor, entregado al Señor en todo. No tenía estudios, era analfabeta, pero estaba investido por el poder de Dios. Y gente como él, investida por el poder de Dios, decidida al servir al Dios de la vida, puede hacer una diferencia tan grande en la vida de otras personas en el nombre del Señor. Papi llegó allí y Francis lo estaba esperando en la parte de frente de su casa. Le dice: Jesús, te estaba esperando, yo quiero hablar contigo. Y allí le presentó el plan de salvación. Y papi aceptó al Señor. Cuando Francis puso la mano sobre mi padre y terminó de orar para consagrarlo al Señor, y mi padre abrió los ojos, no había olor a licor, no había embriaguez, no habían deseos de fumar. Fue limpio. Así empezamos a llegar mi familia y yo a la iglesia. Y allí llegué yo a los 12 años a ser parte de una comunidad de fe que nos amó, que nos ayudó a crecer, a superar nuestras crisis, a enfrentar nuestros miedos y a dar pasos hacia el servicio. Encontramos un regalo hermoso. Cristo Jesús, Señor nuestro, hizo esto con mi familia, hace esto con nuestras vidas, trae paz en medio de la tormenta, trae esperanza en medio de la situación más dura, y toma familias que están rotas y fragmentadas, disfuncionales, y las comienza a trabajar de tal manera que las relaciones, de tal manera que las mentes cambien al pensamiento de Cristo. Todavía el Señor hace estas cosas. Cristo Jesús es ese regalo hermoso. Y en esta mañana tenemos una oportunidad preciosa de encontrarnos, de reencontrarnos con nuestro mayor tesoro, ese tesoro que el guaraguao no se puede llevar. Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, experimentemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Aceptarla significa abandonar algunas ambiciones, objetivos que valoramos mucho. Significa abandonar ciertos hábitos. Significa abandonar algunas formas de vida que no nos hacen bien. Muchas veces hay tesoros en la vida, en el camino, que los guardamos con mucho celo. Viajamos con un equipaje repleto de tesoros por donde quiera que vamos. Pero aquí en el texto bíblico no se trata de oro, no se trata de plata, se trata de algo que es más valioso para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro Puerto Rico. Cristo Jesús. En esta hora, mi hermano y mi hermana, tenemos esa oportunidad de experimentar el jará. No solamente la alegría, es el agradecimiento, es el gozo de haber recibido algo, de haber tenido un momento especial con Cristo Jesús. Ese gozo que no depende de las circunstancias que nos rodean. Es un gozo que sobrepasa entendimiento, trayendo paz. La paz que no es ausencia de guerra, sino que un estado que uno experimenta en medio de la tempestad. ¿Por qué en esta mañana este testimonio? ¿Por qué este texto es muy pertinente, mi hermano y mi hermana? Yo no sé qué situación estás pasando. No sé si se trata de un asunto de problemas familiares, problemas económicos, asuntos que le están quitando la paz. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, te vengo a recordar que tenemos un tesoro que no se agota.
un tesoro que es fuente de vida, fuente de paz, un tesoro que es nuestra alegría de vivir. Inclinemos nuestros rostros. Hoy es una oportunidad, mi hermano y mi hermana, de reafirmar nuestra fe en Jesucristo. Es mañana, mi hermano y mi hermana, de reafirmar nuestra confianza en Jesucristo en medio de lo absurdo, en medio de la tormenta, en medio de aquello que amenaza con llevarse la paz. Mi hermano y mi hermana, este texto que nos recuerda que tenemos un tesoro que no se agota, también nos recuerda que en Cristo, en sus brazos, podemos tener descanso. Podemos experimentar paz en medio del agobio. Podemos experimentar el renovar. Podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo quisiera preguntarte en esta hora con mucho amor y con el mayor de los respetos, ¿necesitas oración? ¿Deseas que en esta mañana se interceda por alguna situación particular que amenaza la paz, que amenaza la salud, que quiebra nuestra esperanza? Puedes levantar tu mano si deseas oración. Dios te bendiga, 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 hermana, Dios te bendiga, hermano. Descanso en medio del agobio, esperanza en medio de la desesperanza, paz en medio de la tormenta. ¿Deseas pasar? El altar está abierto. Y queremos tener un momento de oración. Con mucho respeto, si levantó la mano, le invitamos al altar y nuestro cuerpo de ancianos, toda aquella persona que ha de ministrar en esta hora, pasa para ministrar en el nombre del Señor, entendiendo y sabiendo que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y que el tiempo de los milagros aún no ha pasado. Oramos, hermanos. Oramos, hermanas, en el nombre de Jesús. Luego de la administración continuamos con el orden del culto.